Bien, la frase que tenemos debajo en el recuadro amarillo es una frase estructurada al pasado, ¿no? Para hablar de una persona, ¿no? Digo, Yamashita sensei wa Sakura Daigaku no gakusei deshita. Yamashita sensei wa Sakura Daigaku no gakusei deshita. ¿Qué estoy diciendo? Mm, El profesor Yamashita era maestro en la Universidad Sakura. Bueno, lo paralelo de maestro. Ah, estudiante, perdón. Exacto, estudiante. Ujú. Yamashita Sensei wa Sakura Daigaku no gakusei deshita. El profesor Yamashita fue un estudiante de la Universidad de Sakura. Ujú. Entonces ahí tenemos esta frase en el pasado, ¿no? Por ejemplo, para hablar, también para describir cosas, ¿no? Que sucedieron antes, podemos decir, no sé, no sé, mi mamá fue una doctora, por ejemplo, ¿no? Yo diría, haha wa isha deshita. Isha, ¿no? Doctor, doctora. Deshita, la cópula del pasado, que se traduce en español como fue, ¿no? Entonces, es así de simple nada más, ¿no? Recordar que la cópula des se transforma a deshita para poder utilizar la estructura del pasado. ¿Y desu ka? はい。はい。はい。 Ay, Ahora, vamos a ver una que otra estructura adicional. ¿Cómo funciona la negación? ¿No? La cópula negativa al pasado. Nosotros habíamos visto la negación al presente, o la cópula negativa al presente, que era yanaides, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí are wa nihon no e ga yanaides. ¿Qué dice? Are wa nihon no e ga yanaides. ¿Qué cosa dice? El algo no es de japonés. Es japonés. Que eso no es una película japonesa. Ahí la película. Ok. ¿Ok? Are, ¿no? Are, aquello, eso, ¿no? Lejano. Nihon no ega, película japonesa. Janai desu, no es. ¿Ok? Para decirlo al pasado, ¿no? Para decir no fue, ¿no? Eso, aquella no fue una película japonesa. Vamos a cambiar la cópula de janai desu a janakatta desu. Janakatta desu. Aquí en el recuadro que vemos, recopilo un poco esta parte, esta información, ¿no? De la cópula de es al presente afirmativo, negativo, y al pasado afirmativo y negativo. Hay varias características a tener en cuenta que las vamos a ir viendo dentro de poco, pero sí me gustaría que lo tengan, que le hagan una captura o que lo copien, ¿no? En sus apuntes este recuadro, ¿no? Porque está bastante está muy bien hecho para informar y dejarles en claro cómo funciona la conjugación de la cópula. Ahora, entonces, tenemos la cópula en el presente afirmativo es des. La cópula en el presente negativo será janai des, como ya lo habíamos visto. Vamos a ver entonces ahora el pasado, quedaría deshita, en el pasado afirmativo, deshita. Y en el pasado negativo, janakatta desu o janai deshita. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo fue la última? Janai deshita. Yanai deshita. Ujú. Ahora,
¿Cómo aplicar, ¿no? esta negación al pasado? Les muestro aquí algunas frases que crearon sus colegas de otros grupos anteriores, ¿no? Como por ejemplo, Watashi wa Nihongo no gakusei janakatta desu. No, yo no fui un estudiante de japonés. Watashi wa Nihongo no gakusei janakatta desu. ¿Cómo leemos la segunda? それはオレンジじゃないでした。Sore wa orenji janai deshita. Esta no fue una naranja. ¿Qué más? La tercera. Soa Furangusu Sugo 法案フランス語の教師じゃないでした。Sobo wa furansugo no kyoshi janai deshita. ¿Qué cosa es sobo? ¿Recuerdan? うん。 No. Y abuela. Abuela, no de modo cariñoso. Sobo wa furansugo no kyoshi janai deshita. Mi abuela no fue una profesora de francés. La 4. 父は医者じゃなかったです。 Atades. Chichi wa isha janakatta desu. No, mi papá no fue un doctor. Siguiente. Kono Enpitsu wa Watashi no janai desu. この鉛筆は Kono enpitsu wa watashi no janai deshita. No, este lapicero no fue mío. Luego, Kare Soa wa keisatsu. Tatsu Janakatta desu. ajá. Kare wa keisatsu janakatta desu. Siguiente. Tsugini. Sono Sashi wa Nihongo no Janakatta 日 desu. 本語のじゃなかったです。 Sono zashi wa nihongo no janakatta desu. Esa revista no fue de japonés. Bien. Tsugini. Haha wa Nihonjin janai deshita. Haha wa nihonjin janai deshita. Bien. No, mi mamá no fue una japonesa. Siguiente. Sore wa Watashi no toke Janakatta desu. じゃなかったです。 そうです。Sore wa watashi no toke janakatta desu. ¿Qué significa? ¿Ese error no era mío? Exacto. Y la última. Anata no oji-san wa keisatsu no janakatta desu. Anata no ji-san wa keisatsu no janakatta desu. Ok. Ahora, como podemos ver, el uso de la cópula negativa pasada, ¿no? Es bastante útil para poder indicar justamente este tipo de situaciones, ¿no? En lo que tal persona no fue tal cosa o tal cosa no fue, ¿no? Una cierta característica. Entonces, vamos a utilizarla y vamos a intentar aplicarla también con ustedes para crear una que otra frase. Entonces, vamos a ver, pensemos en alguna frase para poder indicar, para poder crear. Y me van diciendo, por favor, basándonos un poco en lo que vemos aquí en pantalla. A ver, antes de que creen, les muestro esta diapositiva siguiente. Hay varias, como les dije hace poquito, hay unas variaciones de cuestión de la cópula en negativo que hay que prestarle atención. Por ejemplo, Janakatta desu, que es la primera que hemos visto, ¿no? Hace referencia a un lenguaje estándar coloquial.
¿no? Del japonés y es bastante utilizado, ¿no? En un registro medio formal, ¿no? Del idioma. Luego, en un registro estándar, perdóname. Luego tenemos la variación Janai Deshita, también, que es un registro estándar coloquial. Luego tenemos dos variaciones que son más formales de la cópula negativa al pasado. Tenemos ya arimasen deshita, que es medio formal. Y la máxima, la más formal de todas, es de wa arimasen deshita. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta estas variaciones de registro, ¿no? Porque ambas es la negación de la cópula, ¿no? Las cuatro están negando la cópula des. Pero las dos primeras son de registro estándar y las dos últimas son más formales. ¿De acuerdo? はい。はい。 ¿Se usan igual las cuatro? Dependiendo del estructura- registro, sí. Ujú. No, pero en estructura de escritas, ¿Perdón? ¿En estructura? sí, o sea, en escrito Ujú. se ponen en el mismo lugar todas las cuatro. En posición, sí. ¿Si es lo que te refieres? Sí, sí. Sí. En posición, sí. Ocupan el mismo espacio. ¿Bien? Entonces, apúntenlas, por favor. Ténganlas presente porque seguramente las van a encontrar, ya sea en ejemplos o en diálogos o por otras partes también, ¿no? Entonces, es para que la tengan en cuenta. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes pensó en alguna frase? Sí. Adelante. 私の友達はメキシコ人じゃないでした。 Ujú. Muy bien. Watashi no tomodachi wa Mekishiko jin janai desu. Bien. Siguiente. ¿Quién más? Mm, Profesor, nada más rápido, bueno, mientras alguien más dice, ¿cómo se dice novio en japonés? Kare. ¿Cómo? Perdón. Kare, como el pronombre él. Kare. Ok, bien. De nada. Vayan pensando, por favor. Algo simple, ¿eh? Si no se les ocurre nada, inventen. Lo importante es que utilicen la conjugación de la cópula al pasado negativo. ¿Cómo podríamos decir? Mi padre no fue un policía, por ejemplo. mm, Chichi wa Ujú. Chichiwa. kesatsu. Ujú. Kesatsu. ¿Y qué dijo después? Perdón, profesor, de la oración. Mi padre no fue un policía. Yanakata des. Exacto. No chichiwa kesatsu yanakata des. O, ¿qué otra cosa, qué otra variación podríamos utilizar? Chichiwa kesatsu Janai deshita. yanai deshita. ¿Qué más? Quisiéramos Mm, volverlo un poco más formal. de wa Ya arimasu. arimasen deshita.
Ya arimasen deshita. La última más formal. Ah, de wa De arimasen. arimasen. De wa arimasen deshita. Ok. Otra frase. この世は教師のギリシャ語じゃなかったです。もう一度お願いします。この世は教師の Ujú. ギリシャ語じゃなかったです。 Ok. Girishago yanakatta desu. Ok. Aquí la información importante es Girishago. Entonces habría que invertir, ¿no? Quedaría Girishago, Girishago no Kyoshi yanakatta desu. じゃなかったです。OK。Ok. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo quedaría esa frase en español? La última. Ujú. Ella no fue una profesora de griego. Ok. Ujú. Ok. Mm, ¿Algo más? Piensen, piensen. Profesor, una duda, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se podría decir compró? Como compró una casa. El verbo es kau. Mucho tomate. Kau significa comprar. Y se conjuga con kaimas y al pasado kaimashita. Ah, ok. Podría ser, bueno, de ejemplo de oración podría ser karewa, Ujú. kaimashita. ¿Qué es lo que quieres decir en español? Porque estas estructuras nuevas que aún no hemos visto. Ah, bueno, yo lo que quería decir era, él no ha comprado esa casa. O Ajá, él no compró. ahí no podríamos utilizar justamente la cópula al pasado. Tendríamos que utilizar el verbo al pasado, ¿no? Lo vamos a escribir igual, pero no es lo que hemos visto. Todavía no llegamos allí. Tengo que Ah, dar ok. kare wa ie o kaimashita. Ie, que significa casa, ie o uchi. ¿No? Partícula o, que ya luego veremos próximamente, que se utiliza con los verbos para indicar dónde recae la acción del verbo. En este caso, la acción es comprar al pasado. ¿Dónde recae la acción? ¿Qué compró? Ie uchi. Entonces utilizamos esta partícula. ¿Vale? Ah, ok. Sí. Gracias, profesor. De nada. ¿Algo más? あなたは会社じゃないです。 ¿Eso es presente? じゃなかったです。 Ok. Anata wa kaishain yanakatta desu. Ok, ahora sí. Bien. No, tú no fuiste una empleado, un trabajador de empresa. ¿Qué más? Ah, profe, tengo una duda. Adelante. El Hanata, bueno, todo, el Hanaka, Anata. bueno, todo eso, se utiliza más como para decir que él era algo o tú Anata es eras el algo. pronombre que significa tú en japonés. Ok. Ujú. Y lo utilizamos justamente no para indicar eso, ¿no? Tú, o en este caso la frase de tu compañera es Anata wa kashain yanakatta desu, ¿no? Que significaría tú no fuiste, ¿no? Al pasado, yanakatta desu. No fuiste un empleado, un trabajador de empresa, que es kaishain. Ah, sí. ¿Ok? Ok. Igual y podemos utilizar cualquier otro pronombre, ¿no? Watashi, kare, kanojo, watashi tachi, kanojo tachi, ¿no? Todos los que hemos estado viendo hasta el momento. O el nombre de la persona, ¿no? Si yo puedo también tranquilamente reemplazar y decir, por ejemplo, Mario San wa, ¿no? Mario San wa
Yubinkyokuin janai deshita. ¿No? Mario-san no fue un empleado del servicio de correos, de la oficina de correos. ¿No? Yubinkyokuin janai deshita, ¿no? Va a depender bastante de lo que uno quiera utilizar en sí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿Alguien más que quiera crear una frase? Profesor, yo nada más tengo una duda de la segunda oración. ¿Está? ¿Cómo se podría traducir, perdón? Mi amigo no fue un mexicano. Mi amigo no fue mexicano. Ah, ok. Gracias, profesor. De nada. Bien, ¿algo más? No. No, no. ¿Todo claro hasta el momento? Mm, Ok. Vamos entonces les muestro estos mini diálogos, ¿no? Estos mini diálogos muy, muy cortos en los que se aplica justamente también la cópula al pasado, ¿no? Dice el primero, Ana-san, Oka-san wa daigakusei deshita ka? Iie, haha wa daigakusei janai deshita. Ese es uno. El otro es, kono hon wa anata no deshita ka? Iie, watashi no janakatta desu. Imoto no deshita. Vamos a repetirlo rápidamente. Bien, vamos a ver. Dos personas, por favor. Yo, Ya, profesor. Samantha. Ok. Nata. Renata y Samantha. Samantha-san. Ok. Samantha, eres A, Renata B, del primer diálogo. Onegaishimasu. Ana-san, Oka-san wa daigakusei deshita ka? Haha wa daigakusei janai deshita. Bien. Vamos a ver el segundo, por favor. ¿Yo también? Sí, por favor. Kono hon wa anata no deshita ka? Watashi no janakatta desu. Imoto no deshita. Ok. Hay palabras que están aquí en amarillo, ¿no? Esas palabras hacen referencia a miembros de la familia en sí, lo que es lo que vamos a estar viendo el día de mañana, de hecho. Vamos a ir viendo cómo cambian las palabras para hablar, para cuando nos referimos a personas de nuestra familia o cuando nos referimos a personas de familia de alguien más, ¿no? Entonces, en japonés se rige bastante el idioma por este tipo de situaciones de respeto, ¿no? Situaciones en las cuales uno tienes que demostrar respeto hacia los demás. Por ende, hay palabras que son admitidas únicamente en contexto privado, ¿no? Para hablar de nuestra propia familia, pero que nadie en la vida se va a permitir utilizar para hablar de la familia de alguien más, ¿no? Cuando hablamos de la familia de alguien más, hay otras palabras para referirnos a esos miembros de la familia. Cuando hablamos de nuestra familia, hay palabras que son solamente para nosotros, ¿no? Para utilizar dentro de nuestra intimidad con nuestra familia. Entonces, eso lo vamos a ir viendo el día de mañana de por sí. Estos diálogos los retomamos mañana a modo de introducción al tema que veremos. Y no sé si hay alguna duda antes de terminar por hoy. No. No, Tengo no. una duda, profesor. Una última duda. Adelante. Sí, es que tenía la duda de en las oraciones pasadas, ¿cómo podría decir mi amiga? Por ejemplo, mi amiga Adriana no Ujú. fue una estudiante. Sería Watashi no Imoto. Es que ahí como que me confundo un poquito, profesor. Amiga es Tomodachi. Ah, sí. Ujú. O sea, pero mi amiga se diría Watashi no Tomodachi. Ujú, exacto. Y para una amiga específica sería Watashi no Tomodachi Adriana-san. ¿O cómo sería, profesor?
Podrías incluir dos no, podrías decir no watashi no tomodachi no Adriana-san, ¿no? Podría ser así, decir mi amiga Adriana-san, o Ah, ok. podrías decir únicamente el nombre, ¿no? Adriana-san, y le quitas la palabra amiga, ¿no? En este caso, pero sí se entiende de que la conoces, por ejemplo. Entonces, porque le utilizas su nombre y el sufijo. Entonces, Ah, ambas ok. opciones pueden ser correctas, solo que la primera es más específica, ¿no? La primera sí no deja dudas de que se trata de tu amiga Adriana Sang. Ah, ok. Sí, Ujú. profesor, es que tenía esa duda. Muchas gracias. ¿Ningún problema? Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de terminar por hoy? No, ¿No? Todo no. claro. Me parece que este tema no está tan complicado, la parte de la cópula al pasado. No recuerden hacerle captura, por favor, y si alguien puede enviarla en el grupo de WhatsApp, justamente a esta diapositiva. Bien. Y de mi parte sería todo por hoy. Que tengan un bonito día y nos estamos viendo mañana. Matasta. Matas